vas a tener ahora. Pisas fuerte. Y muchas cosas más fuertes también. ¿Sí? Sí, hombre. Bueno, pues mira la cámara porque eres muy guapo. Ustedes te tienen que ver. ¿Qué tal? Bueno, ¿tú qué me dices? ¿Cómo estás? ¿Crees que en el amor, en el mundo, A ver. uno que se llama Vicious Men, puede ser? Por supuesto. Buenas noches, caballero. Mucho ruido en este piso. Del 1 al 10, ¿qué puntuación te das en la cama? ¿Crees en las supersticiones? Sí, soy un supersticioso. De verdad, entonces poco apuntado. Ahora lo reviso. ¿Cómo has estado? Estuvo pegado porque ya van varias quejas de luces. Acabamos de rodar juntos la película La Casa de Cartón. La pueden ver en nuestras plataformas. Lo recibo con mucho gusto a Nicolás Bardem. Muy buenas, Nicolás. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Dale la mano, que no te vayas a caer. Tía, pisas fuerte, ¿eh? Sí. Pisas fuerte. Piso y muchas cosas más fuertes también. ¿Sí? Sí, hombre. Bueno. ¿Cómo qué? Pues no sé. Besar fuerte. ¿Sí? Fuerte. Me gustan las experiencias fuertes también. Muy bien, mira la cámara porque eres muy guapo. Ustedes te tienen que ver ¿Qué tal? los espectadores. Sí, sí. ¿Cómo es Nicolás? ¿Nicolás? Nicolás. Nicolás. Sí, bueno, Nicolás siempre ha sido un nombre que me ha gustado. De hecho, si yo tuviese un hijo, igual le llamaría Nicolás, pero bueno, a estas alturas de la vida, imposible pensar que tener un hijo ya. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, bueno, yo sé que hay mucho de soluciones como el vientre subrogado y demás, y que puede ser hasta padre soltero, pero la verdad es que hoy en día tener un hijo sale más caro que nada, la verdad. Y eso cuesta mucho. Y tienes que dedicarle muchísimo tiempo para la educación, ¿sabes? O sea, y la verdad es que creo que somos demasiados ya en el planeta como para seguir trayendo más aquí. Muy bien. ¿Eres de familia de los Bardem del cine español? No, ya quisiera yo. No, la verdad es que cuando escogí el nombre, dije, bueno, Nicolás es el nombre que me gusta, y Bardem lo escogí hace 20 años. Era cuando todavía los hermanos Bardem todavía no eran tan famosos. ¿Sí? Y fue así como una idea de, bueno, vamos a poner algún apellido español que o sea, suene. Pensaste en ello, ¿no? Claro. Hice una película que se llama Strangers in the Night y de hecho ahí fue donde me preguntaban ¿cuál es tu nombre? Yo dije, bueno, Nicolás, mejor, pero es que hay muchos Nicolás. Claro. ¿Nicolás qué? Pues ponte un apellido español, que suene español. Y en ese entonces Javier Bardem acababa de hacer la película de Fresa y Chocolate. ¿Fresa y Chocolate hacia Bardem? Javier Bardem. No, era Jorge Pedro Gorria, ¿no? Bardem, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Yo creo que no. Segunda piel puede ser que hizo Bardem, que era del Puede ser. No sé, pero bueno, estaba de moda. No pasa nada. No es el primero que el cine se equivoca. Empezaba a repuntar y claro, me dijo, bueno, pues ¿por qué no te pones Bardem? Sí, y dije, bueno, suena bien. Eso fue como empecé hace 20 años. ¿Y hasta ahora? Y hasta ahora, hasta principios de año, con mi expareja que empezamos a hacer videos que los tres subíamos y demás. Y terminé la relación con la pareja y ahora he decidido seguir adelante y bueno, a retomar los orígenes que de hace 20 años, pero prácticamente llevo un par de meses nada más en esto. Entonces, ¿tu mejor rodaje cuál ha sido? Entonces, El único pero para OnlyFans habrá sido también. No, bueno, el único rodaje que he hecho ha sido a nivel profesional ha sido este, pero yo creo que el mejor rodaje, en el cual me he divertido mucho, ha sido La Casa de Papel. ¿Sí? Sí, me divertí muchísimo, fue muy original y la verdad es que... Qué guay, muy divertido. Tiene que pegar fuerte esa ¿El escena, qué? que tiene que pegar fuerte porque a todo el mundo nos ha gustado mucho cómo ha sido. Igualmente, podemos cruzarnos los dos con él. Exacto, para empezar también. Es que ya se verá. Entonces, ¿qué tanto por ciento eres activo y qué tanto por ciento pasivo? Bueno,
¿Cómo crees que debería ser una pareja entonces para que funcione durante un largo tiempo? Esa es buena pregunta. Tiene que haber mucha honestidad, mucho respeto y sobre todo dejar a la otra persona ser sin generar expectativas, sin cuestionar, sin querer controlar, sin querer... Siendo generoso, ¿no? Siendo generoso, claro, y quitando los egos, ¿sabes? Dejar los egos a un lado, porque cuando hay egos en una relación es terrible. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Con qué actor te encantaría trabajar? Muy buena pregunta. Bueno, no sé. ¿Uno que se llama Vicious Men, puede ser? Por supuesto, pero contigo ya he trabajado. Por supuesto. Ok, es broma, que ya hemos trabajado juntos. No, pero también Trenton Ducati me parece espectacular. Y bueno, sí. Hay varios más. ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido en algún trabajo? No, hasta la fecha no. La verdad es que todas las experiencias que he tenido han sido muy buenas. Me ha gustado mucho. Hay muy buen rollo con la gente. Y eso es súper importante, ¿sabes? Porque sí, claro. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien y tiene que haber muy buen rollo con la gente. Claro. Química, todo. Química, tiene que haber respeto, tiene que haber, ¿sabes? Muchas ganas de pasarlo bien, porque eso es lo que hacemos, pasárnosla bien y nos divertimos y ya está. ¿Del 1 al 10 qué puntuación te das en la cama? Del 1 al 10, bueno, por los comentarios que he escuchado de... ¿Tú qué puntuación te das? No lo que te dan. No, yo creo que me doy un 8. ¿Un 8? Un 8, sí. ¿Sí? Sí, me gustaría ser el 10, pero me quedo en un 8. ¿Y qué te falta para ser el 10? Muy buena pregunta. ¿Qué me falta? Pues me gustaría poder tener más, poder durar más. En el aspecto de que no estoy diciendo que en los 5 minutos... a mí me gustaría poder durar horas, ¿no? Unas 4 o 5 horas continuas, cosa que... Pues, no. Si no tomas nada... Si no tomas nada... No aguantas. ¿Y qué más? No sé. ¿Crees que en un futuro puede llegar a perjudicarte el hecho de ser actor? Me lo he preguntado muchas veces, ¿sabes? Porque, bueno, también tengo mi trabajo y mi vida personal, profesional, que no está ligada a ello. Yo creo que pues entonces tú no encajas con la empresa o la empresa no encaja contigo. Así que yo creo que si en algún momento sucede en un futuro... Sería pues, homofobia también, ¿no? En todo caso, un poco de homofobia, sí, es un poco de discriminación, claro. ¿sabes? O sea, porque la gente solo por el hecho de te discriminan pero no estamos ni fastidiándole la vida a nadie, ni estamos cayendo en un delito, ¿sabes? O sea, creo que en ese aspecto hoy en día ya va a ser más fácil que si hubiera sido hace 20 años. Hace 20 años a lo mejor un poco más moralistas y demás, pero hoy en día creo que te puedes defender. ¿No? Creo que te puedes defender diciendo es mi vida privada y todo. Sí, exactamente. Aunque privada entre comillas, ¿no? Porque acaba siendo público, pero bueno, si alguna vez me dicen, oye, ¿tú has hecho esto? Sí, ya está. ¿Qué fue lo que te empujó por eso, a hacerlo? Bueno, como te dije, una fantasía cuando era más joven y después ayudar a mi expareja a que tuviera contenido sin que tuviera que irse con otros chicos. Por eso fue que empezamos a hacer el contenido juntos como pareja. Y bueno, ya una vez terminada... Pero tú, por ejemplo, si tuvieras una pareja y tienes los dos contenidos y tal, ¿te importaría hacerlo por separado, por ejemplo? No. ¿O tendrías que estar tú presente, por ejemplo? ¿No? No, pero sí que me gustaría que, saberlo en así momento. como hay libertad de mi parte hacia mi pareja, que también mi pareja tenga la libertad y la confianza de que yo lo pueda hacer, ¿no? Claro. Bueno, lo bueno sería que te grabara, ¿no? Que os grabarais así que no tendríais... hacerlo juntos, claro. Ese era el plan, claro. en un principio, pero bueno, no se dio. ¿Has estado con alguna mujer? Nunca. ¿No? Nunca. ¿Lo probarías? Me lo he cuestionado muchas veces. Dicen que hay que probar para poder decir si te gusta o no. Yo no pienso, yo te explico mi versión. A mí me gustaría probarlo. ¿Qué piensas sobre la pena de muerte? Sobre la pena de muerte, yo creo que es necesaria. Es necesaria. En algunos casos. Violadores de niños, pederastas, yo creo que ahí es cuando sí debería de aplicarse la pena de muerte. En casos premeditados también, ¿no? Imagino que sepan lo que van a hacer.
y lo planeen, digamos, a un asesinato, da igual que no sea que sea sobre niños, cualquier asesinato que sea pensado y ¿no? Sí, o sea, sí, con ¿no? sí, un ataque terrorista o algo por el estilo, yo creo que sí. Claro. Aunque también tenerlos encerrados de por vida es una buena condena. Sí, sí, también. Pero sí, la pena de muerte, yo creo que solo en estos casos muy extremos, que no merece que la persona, a ver, que no somos nadie para decir si merecen o no vivir, pero que sería un castigo. A veces duro, eso, más duro. yo pienso que a veces eso lo decimos también en el momento de la rabia, ¿no? De decir, pues que le pase lo mismo, ¿no? Ya que lo que ha hecho, pero al final lo que dices también tú, que yo pienso que en paz castigo a lo mejor tenerlos encerrados y que no se hagan nunca más, cadena perpetua. Total. Diría Es yo. que ahí es donde lo van a Esa sufrir sería, yo más. pienso que sería más duro eso, que no, porque la pena de muerte ya está, pero no han sufrido. Es que la pena de muerte se ha utilizado tan mal, ¿sabes? O sea, antes pena de muerte por ser homosexual, pena de muerte por ser Claro, no, es que esos casos ya me un parecen- astrólogo, ¿sabes? O sea, era pena de muerte al fin y al cabo. Pero creo que si tú encierras a la persona en prisión de por vida, creo que es más un castigo Es peor, es en peor. el cual estén completamente solos. Sí, Total. yo creo que sí. ¿Qué te pongo de beber? Porque no te he dicho nada y te tengo que ir. Venga, pues no sé, vamos a tomarnos un fallo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pensaba que solo veías agua. Te voy a coger No, pues para sí, beber. bebo agua, pero bueno, ya que me lo estoy poniendo aquí. Porque claro, ¿dónde está? El agua le puedo quedar también. Ah, pues mira, yo se lo he ¿Sí? Venga, ¿Tú qué vas a beber? Yo voy a beber agua para que no quede esto aquí como que es sano solo. No me van a decir que el borracho soy yo. Venga. Somos chicos sanos. Eso sí. ¿Tú con el agua brindas? Bueno, dicen que beber con agua, brindar con agua es 7 años de mal sexo o algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? Pues no brindamos, lavando los platos. ¿Sí? Ni así ni de arriba. Vamos a arriesgarnos, ¿no? Siempre, a mí me gusta arriesgar. Venga, pues ya, arriesgarse. El que no arriesga no gana. Exacto. ¿Crees en las supersticiones? Sí, soy supersticioso. De verdad, entonces ¿por qué has brindado? ¿Eh? ¿Por qué has brindado? No brindé. No te dije salud. Nada más te dice con el vaso así. Claro, claro. No, a mí no me puedes dar el salero en la mano, lo tienes que dejar sobre la mesa. No paso por debajo de una escalera si la veo en la calle. No, ¿Verdad? no. ¿Tienes prejuicios? Son diferentes cosas, ¿eh? Sí, Pero son te diferentes pero te cosas. pregunto. Prejuicios no me considero prejuicioso, pero yo creo que dentro de todo sí que llego a tener a lo mejor prejuicios, sobre todo cuando conozco a una persona y me da una impresión. Me puedo quedar con el prejuicio de que esa persona puede ser. Con la impresión que te ha dado, ¿no? Si yo veo que alguien está hablando mal de alguien y esa persona es la primera vez que conozco a esa persona, me voy a quedar con la idea de que esa persona no es de fiar, sino que esa persona siempre va a estar hablando mal de los De demás. alguien. Sí, no sé, eso sí. Pero sí, más que un prejuicio también es una sensación, ¿no? Claro. ¿Tienes mascotas? No, me encantaría. Me ¿Sí? encantaría, me gustan los perros, especialmente los chihuahuas. ¿Lo dices porque yo tengo uno? ¿Tienes un chihuahua? Yo tengo la chihuahua más bonita que hay del mundo. De verdad. Sí, es un amor. ¿Cómo se Está en llama? Ibiza. Bimba se llama. Bimba. Oh, qué mona. Muy Yo bonita. tenía uno que se llamaba Lucas y luego tuvimos a su hija que se llamaba Lola. No la enseñaba y me dio la perra también, que era Eran- loca. Me encantaba. Pero ahora mismo no tengo tiempo. ¿Y adoptarías o lo comprarías? A un perro, adoptar. Adoptarías. Adoptar. Yo sí. Es que un chihuahua es difícil porque no hay Claro. tantos de chihuahua que se adoptan. No, pero adoptaría un chihuahua, una mezcla de chihuahua con algo. ¿Sabes? Hay muchísimos. así. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora te voy a hacer las preguntas rápidas, Venga. ¿vale? No vale pensarlas, ¿eh? No. Tienes que decirlas Lo que se me venga a la mente. y ahí pam, 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 pam. Vale. ¿Vale? Rápido. ¿Película? Una película Volver, de Almodóvar. ¿Un actor? Javier Bardem. ¿Una actriz? Julia Roberts. ¿Una cantante? Una cantante. Ujú. Sí. ¿Un cantante masculino? Un cantante masculino.
El primero que se me viene a la mente, Michael Jackson. ¿Y femenino? Ah, sí, Cher. sí. ¿Función? Born This Way. ¿Un disco? We Do Elevation. ¿Una diva? Cher. ¿Un país? Un país, España. ¿Una ciudad? Barcelona. ¿Tu día favorito del año? Los sábados. ¿Una virtud? La honestidad. ¿Un defecto? La impaciencia. ¿Qué admiras? La verdad. ¿Qué detestas? ¿Un vicio? El sexo. No. No. Yo creo que un vicio. Pues sí. El vicio de. Sí. Vamos a tener ahora y esto lo vamos a poner en nuestro... Eso es diferente. Así que aquí no lo podéis ver, tenéis que suscribiros. Exactamente. No podéis ver. Vale, la cosa está caliente por eso. Así que muchas gracias. Hoy en el jacuzzi. Vale. Chao chicos.